Imagina esto. La mayoría de los hombres pasan gran parte de su vida intentando llamar la atención de las mujeres, esforzándose al máximo por agradar, buscando ser elegidos, adaptándose, cediendo y muchas veces perdiéndose a sí mismos en el proceso. Pero lo verdaderamente irónico es que los hombres que más éxito tienen no son los que persiguen, sino aquellos que terminan siendo perseguidos. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque todo lo que te enseñaron probablemente va en la dirección contraria. Durante años, a los hombres se les ha repetido el mismo mensaje: sé atento, sé bueno, estate siempre disponible, da todo de ti, y así ella se quedará contigo. Suena lógico, incluso correcto, pero en la práctica no funciona como te han dicho, porque en lugar de generar deseo, genera costumbre. Y cuando alguien se acostumbra a tenerte, deja de valorarte. No te respeta más, te respeta menos. No te desea más, te desea menos. Y ahí es donde empieza el problema. Por eso, lo que necesitas no es esforzarte más, sino entender mejor. Entender cómo funciona la atracción desde la raíz, cómo se construye realmente el interés, y cómo posicionarte como alguien que no necesita perseguir, porque ya tiene valor propio. Y sí, lo que vas a leer rompe con muchas ideas tradicionales, pero precisamente por eso es tan poderoso. El primer punto clave es este: lo que es escaso se vuelve valioso. Uno de los errores más comunes es entregar demasiado desde el principio. Conoces a una mujer que te gusta, y en cuestión de días ya estás completamente disponible. Respondes rápido, reorganizas tu agenda, estás pendiente de cada mensaje. Crees que eso demuestra interés, pero en realidad elimina el desafío, y sin desafío no hay atracción. Cuando algo está siempre disponible, pierde valor automáticamente. Pasa con todo en la vida, y tu atención no es la excepción. Cuando una mujer percibe que tu tiempo no está disponible para cualquiera, que tienes prioridades, que tu vida no gira en torno a ella, empieza a verte de forma distinta. Ya no eres alguien garantizado. Eres alguien que hay que ganarse. Y eso despierta algo muy poderoso: el deseo de invertir. Pero ojo, esto no significa ignorar ni actuar con frialdad artificial. No se trata de jugar. Se trata de tener una vida real. Tener objetivos, rutinas, metas, algo que te mantenga enfocado más allá de ella. Cuando eso ocurre, tu presencia se vuelve limitada de forma natural. Y lo limitado siempre se percibe como valioso. El segundo punto es los límites. Un hombre sin límites pierde respeto rápidamente. Y sin respeto no hay atracción que se sostenga. Muchos hombres, por miedo a perder a una mujer, toleran cosas que no deberían. Faltas de respeto, juegos emocionales, cambios de actitud, pruebas constantes. Y cada vez que lo hacen, están enseñando cómo pueden ser tratados. Tener límites no es ser agresivo ni controlador. Es tener claridad sobre lo que aceptas y lo que no. Es saber decir: esto no me parece bien, sin necesidad de gritar. Y estar dispuesto a actuar en consecuencia. Porque al final, no son las palabras las que marcan la diferencia. Son las acciones. Y un hombre que se respeta a sí mismo, automáticamente se vuelve más respetado por los demás. El tercer punto es el misterio. La atracción no crece en lo completamente predecible. Cuando alguien sabe exactamente cómo eres, qué vas a hacer y cómo vas a reaccionar en todo momento, desaparece la curiosidad. Muchos hombres caen en la rutina, sin darse cuenta. Mismos mensajes, mismas respuestas, misma dinámica. Y eso, con el tiempo, apaga el interés. El misterio no significa esconderte, sino no revelarlo todo de inmediato. Tener capas, profundidad, una vida que no gira exclusivamente alrededor de una persona. Dejar espacio para que la otra persona quiera descubrir más. Porque lo que no se conoce completamente se vuelve más interesante. Luego está el control emocional, que es uno de los rasgos más poderosos que puede tener un hombre. La mayoría reacciona en lugar de responder. Si ella se aleja, ellos persiguen. Si ella se molesta, ellos se alteran. Si hay incertidumbre,
entran en ansiedad. Y todo eso transmite debilidad. Un hombre que mantiene la calma en medio del caos se vuelve automáticamente diferente. No porque no sienta, sino porque sabe manejar lo que siente. No actúa por impulso, actúa con intención. Y eso genera una sensación de estabilidad que resulta extremadamente atractiva. Porque cuando todo es emocional, la persona que se mantiene firme se convierte en el punto de referencia. Otro punto clave es la validación. Cuando das atención, halagos o aprobación de forma constante, pierden valor, se vuelven ruido. En cambio, cuando son selectivos, específicos y sinceros, pesan mucho más. No se trata de elogiar por rutina, sino de reconocer lo que realmente merece ser reconocido. Y no solo lo físico, sino también lo interno, actitud, mentalidad, forma de actuar. Cuando tu validación no es automática, se convierte en algo que se valora. Y lo que se valora, se busca. Esto ocurre porque deja de ser algo predecible y pasa a ser algo significativo. No estás reaccionando por impulso, ni por costumbre, sino con intención. Cada vez que reconoces algo, hay un motivo real detrás, y eso le da peso a tus palabras. Cuando alguien recibe aprobación constante, sin importar lo que haga, deja de percibirla como especial. Se vuelve ruido de fondo. Pero cuando esa validación aparece solo en momentos concretos, cuando realmente hay algo que destacar, genera un impacto diferente. Se siente más auténtica, más sincera y, sobre todo, más difícil de obtener. Esa diferencia cambia la dinámica por completo. La otra persona empieza a notar que no todo lo que hace recibe la misma respuesta, que hay un criterio detrás de tu atención. Y eso despierta algo muy poderoso, el deseo de entender qué es lo que realmente valoras. A partir de ahí, comienza una inversión emocional. Empieza a cuidar más sus acciones, a prestar más atención a los detalles, a buscar generar en ti esa reacción positiva otra vez. No porque se lo pidas, sino porque tu validación ya no es algo garantizado, sino algo que se gana. Y cuando algo se gana, se aprecia mucho más. Además, este tipo de validación también transmite seguridad. Demuestra que no dependes de agradar constantemente, que valoras realmente lo que merece ser valorado. Que no necesitas aprobación externa para sentirte bien contigo mismo. Y esa independencia emocional es en sí misma atractiva, porque deja claro que cuando valoras a alguien, lo haces porque realmente lo sientes, no porque necesitas hacerlo. En el fondo, se trata de calidad sobre cantidad. No es dar más, es dar mejor. Y cuando tus palabras tienen intención, cuando tu reconocimiento no es automático, se transforma en algo que deja huella. Por eso mismo, la otra persona no solo lo nota, sino que empieza a buscarlo. Y finalmente, está uno de los principios más difíciles, pero más importantes: saber alejarse. Muchos hombres creen que insistir más es la solución, que si demuestran más interés, si luchan más, si aguantan más, todo cambiará. Pero la realidad suele ser la contraria. Cuanto más se aferran, menos valor tienen. Alejarse no es rendirse, es respetarte. Es entender que si algo no te aporta, no tienes por qué quedarte. Y cuando haces eso desde la calma, sin drama, sin necesidad de demostrar nada, envías un mensaje muy claro. No dependes de esa situación. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque en ese momento, dejas de ser alguien que busca y te conviertes en alguien que elige. La atracción real no se trata de correr detrás de alguien, sino de convertirte en alguien que vale la pena alcanzar. Cuando tienes propósito, límites, control emocional, profundidad, y sabes cuándo dar y cuándo retirarte, todo cambia. Porque el poder no está en necesitar, sino en poder estar bien con o sin alguien. Y es ahí, justo en ese punto, donde ocurre el cambio más grande. Ya no eres tú quien persigue,